Coutinho, ¿cómo estamos? Bien, muy buenos días. Mirá, Alberto, digamos, estar en esta casa, digamos, nos obliga a repasar nuestra memoria. Claro. Y, digamos, por otro lado, felicitarlo, porque hablar de este lugar no es lo mismo que hablar de otros lugares. Acá hay una historia de lucha, digamos, con luces y sombras, como todas las cosas. Las podemos mirar en toda, digamos... Estamos para mirar luces hoy, porque hay un sol muy bueno. Fenomenal. Y estamos para ver superar cosas. Mirá, y voy a arrancar con una luz que viene de una sombra. Yo le preguntaba a Platero cómo lograron los comunistas, los anarquistas que están enfrentados, que venían la Revolución Española. Siempre yo cuando leo los relatos y los veo enfrentados a balazo limpio, anarquistas contra comunistas y viceversa, la verdad, sigo sin entenderlo en su dimensión. Sé que en alguna medida, eso pasaba aquí en Uruguay también, no a balazos, pero casi, y era casi imposible que se juntaran, y lograron juntarse y se mantienen en una sola central. ¿Cómo recordás tú ese momento que pasaron de estar dispersos, de estar enfrentados muchísimo, a empezar a coordinar y terminar en esto que en el mundo se toma como modélico, una central de trabajadores? Mira, Alberto, creo que la maduración desde el punto de vista de la conciencia de clase fue algo que fue trabajoso, pero que mereció hacer lo que hicimos. Somos de quienes, digamos, por los años que llevamos encima ya, fuimos partícipes de todo ese proceso, desde aquel primer Congreso del Pueblo, inmediatamente que nos convocó a todos, tanto en el plano social como en el plano político, que para objetivos comunes era fundamental instrumentos de unidad, donde las diferencias fueran en todo, menos en olvidar a la clase que representaban. Y a partir de la claridad, de la identificación, de la práctica concreta, donde los intereses de la clase trabajadora no tenían ningún tipo de confusión en relación de los intereses del empresariado de aquel entonces, del después y el de ahora, digamos, nos ubicaba y nos hizo aprender la unidad. Esta central de trabajadores de hoy, con más de 400.000 adherentes, todavía tiene un largo camino a recorrer. Porque en aquel momento, en aquella coyuntura, yo hablaba porque eran las dos vertientes, por lo que he leído, por lo que me han contado, por lo que sé, más importantes, que tenían que ver con los comunistas y con los anarquistas, pero en aquella confluencia estaban los socialistas, estaban los nacionalistas, estaban los vallistas. Se logró sumar distintas vertientes en un solo accionar. Eso, la gente joven, cuando le intentan contar esa parte de la historia, muchas veces cuesta entenderlo. Por eso te preguntaba, pero por en esa partida tan dura, ¿no? Fuimos partícipes, además, de la construcción de la corriente, que era, en definitiva, una confluencia de objetivos y también de metodologías, de cómo desarrollar la acción sindical, digamos, y naturalmente teníamos miradas distintas, pero en ningún momento, aún cuando a veces nos cruzábamos con un poco de violencia, digamos, hay muchos episodios de 1 de mayo, etcétera. Ha habido piñatas, para que se entienda, ha habido golpizas, ha habido corridas, pero es parte de la vida. O palazos, claro. Pero ninguno de esos palos, digamos, hizo olvidar que éramos de la misma clase, que podíamos tener diferentes visiones, pero sin unidad. Nuestro contrario principal en las relaciones laborales, privadas, el empresariado, digamos, tenía otros intereses, siempre lo tuvimos claro, creo que sigue claro, y seguimos por eso, más allá de las historias de cada uno. Yo lo recordaba a Platero, porque justo tuve una reunión con gente joven hace unos días, y hablaban de la huelga general, que para mí siempre ha sido muy emblemática, y yo les contaba que en realidad ellos pensaban que había sido casi espontánea. Le digo, no, esto el movimiento sindical lo pensó en la década del 60. Platero lo ponía en el 65 como declaración que ya se había resuelto tomar esa medida. ¿Cómo ustedes se anticipaban a las jugadas? ¿Cómo preveían distintos escenarios e intentaban protegerse, no? En ese momento, cuando la decisión de los trabajadores organizados de
ir a la huelga en caso de una acción contra la democracia. ¿Se acuerdan ustedes de década de 60? Algunos, los fachos. No se acuerda la gente, todo el mundo, porque hay gente que no nació en esa época, Cutiño. Hay gente que es más joven. Por eso es que es importante la transmisión. Hay gente que no se acuerda porque no lo vivió, no tiene ni idea. ¿Cómo se va a acordar de cosas que no vivió? Entonces, que en la década del 60 ya empezaran ustedes a pensar esto, desde el 62, el 63, y lo dejaran por escrito y ya instrumentado en el 65... Bueno, es una lección de la historia que tenemos que aprender todos. Pero por supuesto, y que siempre tenemos que tener una visión, una propuesta de acción en relación al futuro, digamos. Y en estos momentos creo que es imposible desvincular el pasado con el presente. Otra vez, en esta coyuntura, donde vienen tratando de corrernos con el poncho y otras cosas, una vez más creemos que desde el movimiento social y la clase trabajadora organizada hay un papel. Será primero de resistencia, será de avance, será de un proyecto de país que hoy es imprescindible incorporar. Pero eso se da en un marco mucho más actual, y creo que estando acá en, digamos, la Casa de los Trabajadores, hay cosas que hay que tenerla presente. La lucha contra, no todos, hay siempre en todas, digamos, las clases, hay cosas distintas, pero hay una ofensiva empresarial que fundamentalmente apunta a los más débiles, porque no están organizados, tipo de actividades de producción, actividades económicas en general, digamos, para los cuales el empresario lo único que le preocupa, como le preocupó toda la vida, cómo supera la renta que está obteniendo. Si el precio para eso es el factor humano del trabajador, no tienen ningún inconveniente. Nosotros estamos hoy teniendo en la coyuntura reconocido, porque los números lo marcan, la realidad lo marca, que hemos estado perdiendo en un proyecto de país que ha estado creciendo permanentemente en su economía. Hemos perdido 55.000 puestos de trabajo. El papel y la visión de los trabajadores, que son los que la ayudan todos los días, se convierte en importante. ¿Por qué se da eso? ¿Cuál es el problema? Si el empresariado acumula cada vez más riqueza, ¿cómo es que no puede, no le dan los números, números que nunca los exponen públicamente, ni siquiera ante las instituciones que los controlan, a las cuales le preparan siempre algún verso con algún profesional que le adorna los números para mostrar eso? Nunca permiten que los trabajadores que están todos los días produciendo con ellos la riqueza puedan saber cuáles son los números, cuáles son las políticas, como un factor totalmente sucedáneo de ese interés de acumulación mayor de dinero. Son las reglas históricas en el capitalismo del papel del empresariado. Pero frente a eso hay una contradicción de intereses y hay lucha, y discutir, llevar adelante y no dejar, aportar todos en el nivel de organización que se tenga, todo lo que es el respaldo para que los más débiles sean los más privilegiados. Tema que seguramente, se procesa a nivel de los distintos niveles de organización, pero para quienes estamos changueando en la labor parlamentaria en los últimos 9 años, vemos cómo desesperadamente los trabajadores, porque no han logrado generar todavía un nivel de organización que se pare frente, a esa represión patronal, van, sintiendo, alejándose, descreyendo. Un gran tema, es un tema de futuro, es desfasado, pero como el pasado nos enseñó que la lucha de los trabajadores, la de uno, era la de todos, yo digo toda vez, aquello dicho, ¿no? Todos para uno, uno para todos, y crear, esa fuerza para frenar
eventualidades que ojalá no se den. No somos pregoneros de lo malo, digamos, pero sí, así como lo vimos allá en la década del 60 del siglo pasado, lo que podía venir y vino, no le erramos. Ahora tenemos que analizar qué es, digamos, las eventualidades que en este mundo, donde en el marco capitalista los tiburones capitalistas se comen a las mojarritas, digamos, y desde ahí concentran. Y la tecnología que se puede aportar teniendo mucha capacidad de capital, digamos, termina devorándose también a los trabajadores, digamos. Pero algún día, digamos, van a tener que entender que sin consumidores su proyecto histórico no puede pervivir eternamente. Son contradicciones que tiene y hay que estudiarlas también, digamos, porque son importantes. Pero quería, Alberto, a cosas concretas, porque estamos y esto tratando de articular la labor parlamentaria. Somos un país con funcionamiento institucional, hay un parlamento, las relaciones laborales pasan, digamos, por lo que aporta desde el punto de vista del proyecto de ley, digamos, y hay algunos proyectos que nos importan, que deben importarle a todos los trabajadores. En primer lugar, esta semana ingresó, digamos, desde el Poder Ejecutivo, un proyecto de la creación de un fondo de previsión para que los trabajadores, cuando lo que está sucediendo demasiado habitualmente en los últimos tiempos, se funden, el trabajador pueda cobrar todos los derechos generados por relación de trabajo, que hoy no lo están teniendo, tienen que ir a trámites judiciales, pero cuando uno pierde un trabajo, al día siguiente que perdió tiene necesidad de seguir comiendo. Y eso implica que por lo menos lo que acumulaste por tu trabajo tenga. Ese proyecto es un proyecto que el compañero Carlos Rector y el compañero Luis Puig presentaron en la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados. En esta semana el Poder Ejecutivo manda, con puntos de vista, algunas modificaciones que se están discutiendo, y es un compromiso que esto se vote antes de fin de año. En esta semana fue, digamos, declarado por toda la bancada del Frente Amplio de Diputados que es prioritario, y por lo cual intentaremos, y tiene un papel social enorme, digamos, que el trabajador por lo menos tenga el derecho de cobrar, digamos, su trabajo. Después el tema de cómo cubre la pérdida de su puesto de trabajo es otro tema más estratégico que hay que, pero por lo menos que funcione eso. Pero quiero hablar de otro proyecto que nos importa. Existe una ley de tercerización que tiene algunas dificultades. Quien terceriza es absolutamente responsable que la empresa a la cual contrató y que por lo tanto provee trabajadores en distintas actividades, digamos, en el caso de que la empresa, que es la que contrata a los trabajadores y le establece las condiciones, digamos, deba cumplirlo, pero no se controla. Y las condiciones de trabajo son malas, y son malas incluso dentro del propio Estado. En el Uruguay, al día de hoy, hay 200.000 trabajadores que están en el régimen de tercerización. Esos 200.000 trabajadores, 120.000 son trabajadores del Estado. Entonces es muy difícil, digamos, cuando eso funciona y el Estado es el ejecutor principal, que se... Digo, son dos a cuenta de mayor cantidad. Pero dos temas que quedan planteados esta mañana y no en cualquier lugar. Dos temas que tienen que ver con los trabajadores que quedan planteados públicamente en la central, en la Casa de los Trabajadores. Bien, y quiero, digamos, porque recién escuchaba, digamos, esta tarea que vienen llevando adelante, digamos,
a través de la organización de los trabajadores de OCE. De FOSE, sí. Para, digamos... Quiere sumar un comentario, Coutinho. Cierre la charla con un comentario breve en todo lo que estaba escuchando. El comentario pausa y seguimos. Compartimos, sí, porque históricamente estamos vinculados a la defensa del agua, que hay que sumar. Que el 27 de octubre nos queda un mes y aproximadamente 15 días. Agarrar la virome y acercarse a todos lados a firmar para llegar a la consulta, porque si el pueblo decide, seguramente nos vamos a equivocar menos, y en eso estamos acompañando este planteo. Gracias. Queda planteado el convite cívico que hace Carlos Coutinho.